Hola, buenas tardes. Mi nombre es Diego Aldair López Sánchez y yo les voy a presentar el páncreas y el vaso. Bueno, pues el páncreas es una glándula mixta que cuenta con dos secreciones, una interna y otra externa. Y por la función externa origina el jugo pancreático y este es vertido en la segunda porción del duodeno por medio del conducto de Wilson, que más adelante vamos a hablar de todos los conductos. Bien, primero vamos a hablar de la situación y medios de fijación. Y este se halla situado por delante de los gruesos vasos abdominales y corresponde a la primera y segunda vértebras lumbares. Está colocado transversalmente entre la segunda posición del duodeno y el vaso y se fija sólidamente al duodeno mediante tractos conjuntivos. Estos tractos conjuntivos contribuyen a su fijación a los vasos y a los canales excretores de la glándula y se fija por medio del peritoneo a la pared posterior del abdomen, es decir, la cabeza y cuerpo, y la cola queda relativamente libre. Y la cola se une al vaso mediante los vasos esplénicos, el epiplón pancreático esplénico, pancreático esplénico. Bien, sigamos con la configuración exterior, que este es alargado transversalmente, plano de atrás, más voluminoso en su extremidad derecha y su forma recuerda a un martillo. Este tiene una coloración blanco-rosada en estado fresco y tiene una longitud aproximada de 15 centímetros. Su altura es de 7 centímetros aproximadamente, igual su espesor aproximado es de 2 o 3 centímetros, con un peso aproximado de 60 a 70 gramos. En sus relaciones anatómicas se distinguen en esta glándula la extremidad derecha o cabeza, la extremidad izquierda o cola y la porción intermedia o cuerpo. Bien, empecemos con la cabeza del páncreas y esta está comprendida entre las cuatro porciones del duodeno. Es irregularmente cuadrangular y es más alargada en sentido vertical que en transverso. En el ángulo inferior izquierdo presenta una prolongación llamada Winslow o pequeño páncreas y también se le denomina gancho del páncreas. Bien, en la parte anterior superior, ¿qué se observa? Bueno, se observa una concavidad donde descansan los vasos mesentéricos superiores y la cabeza del páncreas es aplanada de adelante a atrás y este posee una cara anterior, posterior y una circunferencia. Bien, la cara anterior es ligeramente convexa, se halla cruzada transversalmente por el mesocolon transverso y el mesocolon transverso se divide en dos porciones. La porción supramesocólica, que esta está revestida de la porción del peritoneo dependiente de la hoja superior del mesocolon y cubre después la primera porción del duodeno. Y en esta porción se relaciona con la arteria pancreático-duodenal superior y la gastroepipóclea derecha, o sea, las ramas de la hepática. Y bueno, seguimos con la porción inframesocólica, que es revestida por el peritoneo, dependiente de la hoja anterior del mesocolon transverso, y este se prolonga para formar la hoja derecha del mesenterio y se relaciona con la mesentérica superior. Por intermedio del peritoneo, la cabeza del páncreas se pone en relación con la porción pilórica del estómago, el colon transverso y las asas del intestino delgado. Seguimos con la cara posterior, que es cruzada de arriba abajo por el segmento pancreático del conducto coledoco, y este se relaciona con el pilar derecho del diafragma, la vena cava inferior, la aorta, los vasos pancreáticos duodenales y algunos ganglios linfáticos. La relación de todos estos elementos se establece por medio de un tejido celulofibroso que constituye la fascia de Treitz. Bien, seguimos con la circunferencia, que es en su mitad superior es más gruesa en relación con la primera y segunda porción del duodeno y abarca tanto por su cara anterior como por su cara posterior y se extiende por esta misma. Bien, la mitad inferior es más delgada, no presenta canal para contener al duodeno y se halla en relación con el tejido pancreático, solo por la pared interna y parte de la cara anterior, y este se adhiere a él íntimamente en la porción donde existe el canal para contenerlo. Bien, ahora ya una vez terminada la circunferencia, vamos a pasar al cuello de páncreas, que es también llamada istmo, que esta es una porción estrecha y aplanada de adelante a atrás y une el cuerpo a la cabeza. Y la cara anterior del istmo es convexa,
es la porción más saliente del páncreas, está cubierta por el peritoneo y está en relación con la porción pilórica del estómago. Bien, continuamos con la cara posterior, que esta presenta un profundo canal que deja paso a la arteria mesentérica superior, el tronco formado por la mesentérica inferior y la esplénica en el mismo canal. Esta es oblicuo hacia arriba y a la derecha. Bien. El borde superior posee una escotadura y está presente en la porción inicial del canal. Ahí se apoya la primera porción del duodeno, como podemos ver aquí en la imagen, por lo que se le denomina escotadura superior o escotadura duodenal. Bien, en el labio inferior de esta escotadura se aprecia un saliente marcado de vértice superior, y este constituye el tubérculo pancreático o anterior de Gregory, o bien tubérculo preduodenal. Y también es denominado tubérculo epiploico, perdón, tubérculo epiploico o tubérculo omental, porque está recubierto de un pequeño epiploide. Bien, la escotadura superior corresponde por detrás a la vena aorta, la arteria hepática, y la escotadura inferior a la emergencia de los vasos mesentéricos superiores. Pasamos con el cuerpo del páncreas, que este es alargado transversalmente y se halla cubierto por el peritoneo parietal. Está en relación con la cuarta porción del duodeno de izquierda a derecha de la línea media, y en el resto de su extensión se relaciona con la cara posterior del estómago, la cual está separada por la transcavidad de los epiplones. Okay. La cámara posterior se está relacionada con la aorta, la arteria y vena mesentérica superiores, la vena renal izquierda y la vena mesentérica inferior, perdón. Y esta se une al nivel del istmo. Bien, y los ganglios linfáticos retropancreáticos, perdón, los pilares del diafragma y la columna vertebral. Bien, pasamos con el borde superior, que este se dirige hacia afuera y hacia adentro, y presenta una porción más interna al tubérculo epiploico u omental de His. Este corresponde al tronco celíaco y al plexo solar, perdón. Y bueno, a la izquierda de la línea media tenemos al pilar izquierdo del diafragma, la cápsula suprarrenal, el riñón izquierdo, y este borde mantiene relación con las flexuosidades de la vena esplénica, los ganglios linfáticos y más profundamente a la vena con porta hepática. Bien, el borde inferior es grueso, corresponde al borde posterior o mesocolon transverso, y en este lugar se refleja hacia arriba la hoja superior de dicho meso para cubrir la parte anterior del cuerpo del páncreas. Sigamos con la cola del páncreas, que esta puede ser de forma variable y puede ser ancha o abusada, larga o corta, pocas veces gruesa y casi siempre delgada, a diferencia del cuerpo. Está cubierta en sus dos caras por el peritoneo, que se adosa a su extremidad y se dirige al vaso, constituyendo el epíplon pancreático esplénico, que contiene los vasos esplénicos. Las variaciones de longitud que presenta permiten, si es largo, que se ponga en relación con el vaso, y cuando es corta alcanzan tan solo la cara anterior del riñón izquierdo. Bien, la cara interior de esta cola está revestida por el peritoneo y forma parte de la retrocavidad de los epiplones. Bien, vamos a hablar de la constitución anatómica, que el páncreas está constituido por una mezcla íntima de una glándula de secreción externa y una glándula de secreción interna. La glándula de secreción externa es una glándula en racimo idéntica a las glándulas salivales y formada por acinos. Y estos se ven integrados por una pared delgada cubierto por un epitelio glandular, y ahí se desprenden conductos intralobulares. Y estos se forman por su convergencia con conductos de mayor calibre, que estos desembocan en los conductos excretores del páncreas.
Y bueno, ahora hablemos de la glándula de secreción interna, que está constituida por masas amarillentas llamadas islotes de Langerhans, que están diseminados por, perdón, que están diseminados por los intersticios de los acinos que producen la hormona, es decir, la insulina, y que esta desempeña un papel importante en el metabolismo de los islotes de Langerhans. Digo, de los azúcares, perdón. Ahora vamos a hablar de los islotes de Langerhans. Y bueno, estos están distribuidos entre los acinos pancreáticos. Se encuentran en número de 1 por milímetro cuadrado y son de un color claro y están constituidos por grupos celulares rodeados de una rica red capilar que los aísla del resto de elementos glandulares. Bien, ahora siguen los conductos excretores del páncreas, que las vías excretoras del páncreas se hallan formadas por los finos conductos intralobulares, que se llaman conductos intercalares o los canales de Bol. Y estos conductos convergen entre sí para formar los conductos interlobulares y estos caminan en los tabiques conjuntivos y desembocan en los dos conductos, en el de Wurtzbach y en el conducto accesorio. Bien, ahora vamos a hablar del conducto de Wurtzbach, que aquí lo tenemos en la imagen, como se puede ver abajo a la derecha. Este ocupa el eje longitudinal del páncreas, se extiende de la cola de la cabeza de la glándula, ahí es donde cambia de dirección y corre hacia abajo. Y este se adosa a la extremidad del coredoco, con el cual se atraviesa la pared del duodeno para desembocar en la ampolla de váter. Y está comunicada con la cavidad intestinal por medio del orificio que existe en el vértice de la carántula mayor de Santorini. Bien, hablemos ahora del conducto accesorio, que nace del conducto principal a nivel del cuello de la glándula, corre después hacia la derecha casi horizontalmente, atraviesa la cabeza del páncreas y la pared del duodeno para desembocar en la carántula menor de Santorini, que esta está situada a 2 o 3 centímetros por arriba de la ampolla de váter. Y bueno, ahora vamos a hablar de las diferencias que presentan estos conductos, el accesorio de Wilson. Y es que el conducto de Wilson aumenta de volumen paulatinamente a medida que se acerca a su desembocadura, y el conducto accesorio disminuye en esa misma dirección. Ambos conductos están constituidos por una capa externa de tejido conjuntivo, fibras elásticas y una capa epitelial de células cilíndricas. La proyección de la desembocadura del conducto de Wilson sobre la pared abdominal se determina así. Se traza una línea del ombligo al vértice de la axila derecha y sobre ella a 6 o 7 centímetros se encuentra la desembocadura del colédoco y del conducto pancreático. Este punto se halla comprendido en la zona pancreático-colédoca de Chaufard. Espero así haberlo pronunciado bien. Pero bueno, seguido de eso, vamos a hablar de los vasos y nervios del páncreas. Que este recibe sangre arterial de la arteria pancreático-duodenal derecha inferior y la arteria pancreático-duodenal derecha superior de las ramas de la gastroduodenal. Estas se anastomosan a la cara posterior del páncreas con la pancreático-duodenal izquierda, rama de la mesentérica superior. El cuerpo y la cola del páncreas reciben sangre de la esplénica y la pancreática inferior, rama de la mesentérica superior, las cuales emiten múltiples ramos que penetran la glándula por sus dos caras. Estas se anastomosan en el interior de unas con otras, irrigan los acinos y forman en la periferia de los islotes de Langerhans una red tupida. De esta parte, capilares que penetran el islote terminan mediante ensanchamientos capilares. Bien, las venas de la cabeza del páncreas forman las pancreático-duodenales derechas, superior e inferior. Y la primera termina en la vena porta en su porción intrapiploica, bueno, y la inferior nace en la cara posterior del páncreas, camina entre la cabeza del páncreas y la segunda porción del duodeno y recibe la vena del colon transverso. Ok, las venas del cuerpo y la cola del páncreas desembocan en la cadena esplénica. Ahora vamos a hablar de los de la cabeza o los linfáticos derechos.
que van a la cadena pancreático-duodenal, los de la cola izquierda terminan en la cadena pancreático-esplénica y los nervios proceden del plexo solar y forman en el interior una glándula de plexo interlobular y está provisto de múltiples ganglios y células ganglionares. Perdón, en el trayecto de las fibras nerviosas descritas por Cajal. Bien. Ahora hablemos del vaso. ¿Cuánto estoy monitoreando mi tiempo? Bueno, mientras les platico que es un órgano linfoide que parece funcionar como glándula de secreción interna y algunos autores lo estudian como glándula de secreción y otros como glándula vascular sanguínea. Y otros autores lo estudian como aparato circulatorio y bueno, hablemos de sus relaciones anatómicas ya, que está relacionado con el páncreas, con el estómago, con el colon y con las envolturas peritoneales. Bien, hablemos de su número, de su situación, dirección y medios de fijación. Bien, generalmente es el único en el hombre. Bueno, aunque pueden encontrarse en su cercanía vasos accesorios. Y el tamaño varía de un frijol a un huevo de estos vasos accesorios. Y el vaso está situado por una celda subfrénica izquierda en el hipocondrio izquierdo, por detrás del estómago, por arriba del riñón izquierdo y por arriba del ángulo cólico izquierdo. Y la dirección del eje longitudinal del vaso es de arriba abajo y de atrás hacia adelante, casi paralelo a la dirección de las costillas. Y el vaso está fijo en su posición por los repliegues peritoneales. Y esto es lo que los une a los órganos adyacentes por medio de piprones correspondientes, que serían los pancreáticos esplénicos y los gastroplénicos. Y se haya sostenido también por el riñón, el colon, el ligamento frenocólico izquierdo y los vasos esplénicos. Ahora bien, ¿cuáles son sus medidas? Este tiene una longitud de 12 centímetros, una anchura de 8 centímetros y 4 centímetros de espesor. Y su peso medio es 200 gramos, su color varía del gris rojizo al gris vinoso y es considerado como el más blando y el menos resistente de los órganos glandulares. Hablemos de su configuración exterior y sus relaciones. Bueno, este es de forma ovoidea, aunque es bastante irregular y en su eje longitudinal se observa que es más grueso en su extremidad anterior inferior. De ahí se encuentra una cara que puede considerarse su base y menos grueso en su extremidad posterior superior. Este se considera el vértice debido a que ahí parecen converger todos los bordes. Bien. Ay, bueno, entre la base y el vértice se hallan tres bordes que limitan tres superficies o caras, que sería una posterior externa o bien dicho diafragmática, una inferointerna o renal y una inferointerna o gástrica. Bueno, vamos a hablar primero de la cara posterior externa, que esta es convexa, se halla tapizada por el peritoneo y está en relación con el diafragma. Y por eso recibe el nombre de la cara diafragmática. Y por intermedio de él se pone en relación con el seno costodiafragmático y el borde inferior del pulmón izquierdo. Y proyectado el vaso sobre la pared del tórax se observa que su extremidad anterior corresponde a la línea axilar media. Y, al cruzar la décima costilla, su extremidad inferior corresponde al décimo espacio intercostal y se encuentra a 5 centímetros de las apófisis espinosas. Bien. El borde superior corresponde a la parte más alta a la porción superior del octavo espacio intercostal y el borde inferior en su parte más baja a la undécima costilla, ocupando el total del octavo a noveno y décimo espacio intercostal. Seguimos con la cara inferorrenal y inferointerna o renal, perdón. Esta es la más pequeña de las tres y se halla envuelta hacia adentro y hacia abajo. Esta es cóncava y corresponde a la extremidad superior del riñón izquierdo y a la cápsula suprarrenal, con lo que se pone en relación por intermedio del peritoneo. Y bueno,
Seguimos con la cara anterior interna o gástrica, que es cóncava, corresponde a la cara posterior del estómago y presenta cerca del doble del borde que la separa de la cara renal. Perdón. Y cuenta con una superficie alargada que está en la misma dirección que el vaso, por donde penetran los vasos esplénicos, constituyendo el hilio del vaso. Queda así subdividida en preiliar y en relación con la gran tuberosidad del estómago con la extremidad izquierda del colon transverso, una porción retroiliar que integra con epiplón pancreático esplénico de la retrocavidad de los epiplones. Bien, ahora hablemos de los bordes. Estos son tres. Tiene uno anterior, otro posterior y el tercero es interno. Bien, vamos a hablar de el borde anterior primero. Aquí este presenta varias escotaduras, es convexo y delgado y separa la cara gástrica de la cara diafragmática. Está en relación con el diafragma por intermedio de este con la pleura y el pulmón izquierdo. Y el borde posterior, este borde posterior, es romo y grueso, cóncavo hacia abajo y adentro. Este se insinúa entre el riñón izquierdo y el diafragma. Este separa la cara renal de la cara diafragmática. Y bueno, prosigamos con el borde interno, que ahí está, es ancho, es grueso y separa la cara renal de la cara gástrica y este se insinúa, perdón, entre el riñón izquierdo y la pared posterior del estómago. Y este borde en su parte inferior se continúan con los bordes que limitan la base, ya que parece bifurcarse, perdón, en Y invertida que abarca entre sus ramas la última cara. Bien, hablemos de la extremidad anteroinferior o base del vaso, que es llamada la cara basalocólica. Esta es plana o ligeramente cóncava, se halla vuelta hacia adentro y afuera. Corresponde al ligamento frenocólico, al ángulo cólico izquierdo y este de vez en cuando en la cola de páncreas. En la extremidad posterior, aquí está, o vértice del vaso, también se le dice así, este es redondeado y es decir, tiene una forma redondeada y corresponde a la extremidad posterior del décimo espacio intercostal, así como el estómago por delante. Por detrás y arriba al diafragma, es decir, por detrás y por arriba está el diafragma, y por abajo y hacia adentro está la cápsula suprarrenal. Y también corresponde al riñón izquierdo. Hablemos de su constitución anatómica. Bien, se puede considerar el vaso por sus envolturas y por su tejido propio. Bueno, las envolturas del vaso son una externa, una peritoneal y otra interna, que esta última sería pues la fibrosa del vaso. Bien, el peritoneo envuelve al vaso en todas sus caras y bordes. Y al llegar al ilio, la hoja que cubre la cara gástrica que se junta con la hoja anterior de la transcavidad de los epiplones y juntas se dirigen a la curvatura del estómago y formando un epiplón gastroesplénico. Hablemos de los vasos y nervios del vaso. Me confundí, perdón, suena un poquito raro, pero bueno, aquí están vasos y nervios del vaso. Y el vaso recibe sangre arterial de la arteria esplénica. El rama la rama del tronco celíaco, la cual penetra en ese órgano acompañada de una vena y canales linfáticos. Y estas están envueltas por las vainas de la cápsula de Malgipio, donde penetran por su centro y originan una red capilar radiada que se dirige a la periferia. Bien, de aquí parten en redes capilares venosas superficiales y estos se anastomosan con los capilares que han nacido de la red capilar de la pulpa y forman troncos venosos satélites de las arterias. Y estos convergen para formar la vena esplénica afluentes a la vena porta. Bien, sigamos con los linfáticos del vaso.
que nacen por redes superficiales, se reúnen en conductos colectores y estos se dirigen al hilio del órgano o se originan por redes profundas que constituyen también a los conductos colectores. Y estos siguen el trayecto de los vasos sanguíneos y van a desembocar a la cadena esplénica. Y por último tenemos los nervios del vaso, que estos proceden del plexo solar y penetran en el vaso acompañado de la vena esplénica. Ahí forman plexos que emiten a las fibrillas motoras para las paredes vasculares y las fibrillas sensitivas. Y terminan en los corpúsculos del margipio y la pula esplénica. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Espero que le haya gustado mi presentación. Y pues bueno, ahí está, es todo. Muchas gracias.